acompañamiento y nuevas generaciones. Seguimos hablando de acompañamiento en la diversidad sexual, la salud mental y ahora un tema tan interesante como los dos anteriores, nuevas generaciones. ¿Qué vamos a hacer con las nuevas generaciones? O mejor, ¿qué van a hacer las nuevas generaciones con nosotros? La pregunta podría plantearse también, ¿las nuevas generaciones tan abiertas, con temas tan novedosos, son un problema? ¿O somos nosotros un problema para ellas? Me adelanto a las respuestas. Me parece a mí que son una bendición, son una realidad, pero son una realidad mal entendida, incomprendida y problematizada. Incluso algunos dicen que cuando se habla de adolescencia, no estoy seguro, pero dicen que aún el término habría que revisarlo porque adolescencia es como que si adoleciera de algo. Pero aquí estamos para reenfocar nuestra mirada y tratar de acercarnos a ella desde la perspectiva del acompañamiento pastoral. ¿Cómo podemos acompañar? ¿Y cómo podemos dejarnos acompañar por las nuevas generaciones? El acompañamiento es la respuesta. El acompañamiento más que la autoridad desmedida, la descalificación, la intriga tan común no solamente en nuestras iglesias, sino en la vida familiar, en la vida escolar y en los espacios sociales. Un acompañamiento que ponga nuestro legado en favor de su destino. Las generaciones adultas tenemos un legado, pero ese legado debe ser puesto en favor del destino que están construyendo. Esto es lo que dice Joy Tyson acerca de legado y destino. Dice: las generaciones mayores quieren dejar un legado, mientras que las más jóvenes quieren construir un destino. Por lo tanto, la clave de un traspaso generacional es hacer que el legado de las generaciones anteriores impulse el destino de las más jóvenes. El desafío se hace mayor si tenemos en cuenta las 5 esferas de acción con las nuevas generaciones. Podríamos hablar de 5 esferas de acción o 5 grupos en los cuales yo podría decir que nos podríamos ubicar para ver qué tipo de acompañamiento brindamos. Escúchenlas a ver cómo les parece. Las nuevas generaciones que están en las iglesias. Levanten la mano. Menores de 25, menores de 30. Bueno, son las que están en las iglesias. Esas requieren un tipo de acompañamiento con las preguntas de la escuela dominical, la pastoral de jóvenes, los temas que tratamos, el acompañamiento pastoral. Pero hay otra, las que no están en la iglesia y probablemente llegarán, que son las que nos interesan por la evangelización, por las formas de alcance a través de nuestro ministerio, en las escuelas, en los vecindarios. Tercera, esta está creciendo, pero está creciendo muchísimo en las últimas 2 décadas. Los que estuvieron en las iglesias y ya no están. Y no voy a pedir que levanten la mano los papás, mamás, tíos, tías, de estos que fueron criados en las primeras iglesias bautistas, que nacieron aquí, que los presentamos aquí y que, bueno, agravado también por la pandemia, después de la pandemia, vieron que había una oportunidad para escoger vivir su fe, vivir sus valores y construir su destino fuera de la iglesia. Este grupo sigue creciendo muchísimo en América Latina y lo estamos llamando, aunque yo dudo que la calificación sea la mejor, deseclesiados. Son personas que tienen fe,
Son personas que dicen estar leyendo la Biblia, de acuerdo a las últimas investigaciones. No tienen problema con decir que hay un Dios eterno y soberano, pero tienen problema con la iglesia. Cuarto, las que se fueron y están regresando. Ese es otro sector. Están regresando casi siempre cuando tienen su primer bebé, su primera bebé. O el bebé comienza a creer y piensan que la instrucción religiosa que recibieron debería también su bebé recibirla, y una parte de ellos vuelve. Quinta, las que se fueron y no van a volver. ¿Hay algo que hacer? Además de esperar que vuelvan. O sencillamente tenemos que pensar en un acompañamiento para los que no van a volver. O la iglesia solamente acompaña al que vuelve, o al que está, o al que está por llegar. Esa pastoral del acompañamiento a los que ni han estado o estuvieron y ya no están y no van a volver, que es un espacio bastante amplio, necesita un tipo de acompañamiento que la iglesia debe comenzar a diseñar. Estos grupos están en las escuelas, de allí la importancia de quienes son profesores y profesoras. Están en los grupos musicales, están en los movimientos sociales en los cuales muchos de nosotros participamos. Lo que se encuentra uno son estas juventudes, quienes vamos a un gimnasio, allí los encontramos. En mi caso soy el más viejo del gimnasio. Allí llegan, lo que hay son jóvenes que yo pienso que no es que van a llegar a la iglesia. ¿Hay algún tipo de acompañamiento, algún tipo de relación? ¿Hay alguna amistad que se pueda hacer, o solamente seguimos teniendo interés en los que podemos evangelizar y traer aquí? Estas últimas, esos que se fueron y no van a volver, los que están afuera y quizá nunca lleguen, son, según las investigaciones, los dos grupos que más crecen. El acompañamiento se refiere a todos estos grupos, por eso no podemos reducirlo al acompañamiento de quienes están aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? Éxodo 1, del 1 al 11. Escuche el tema de las generaciones, que por cierto es un tema que la Biblia repite en el Antiguo Testamento una y otra vez. Está hablando de que pasó una generación y viene la otra generación. Estos son los nombres de los israelitas que llegaron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran en total 70 personas, incluyendo a José, que ya estaba en Egipto. José murió, también sus hermanos y toda aquella generación. Como los israelitas eran fecundos, se multiplicaron sobremanera, se hicieron fuertes y llenaron el país. Subió por entonces al trono de Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: dense cuenta de que los israelitas se están multiplicando y haciéndose más fuertes que nosotros, actuemos sabiamente. El resto de la historia lo conocemos muy bien, pero es la historia del Éxodo enmarcada en lo de las generaciones que van, generaciones que llegan, nuevas generaciones, y ese ciclo que se va dando, que es un ciclo natural. Lo que parece estarnos diciendo el Éxodo, como también lo que parece estarnos diciendo otros textos bíblicos que hablan sobre las generaciones, es que el asunto de las generaciones se comprende mejor cuando se discierne desde los aspectos sociales, culturales y políticos. ¿Me detengo allí? Si vamos a analizar aquí ¿qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones? No podemos dejar de hacernos la pregunta: ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Qué es lo que está pasando en la política? ¿Y qué es lo que está pasando en esto que llaman la nueva cultura? ¿Qué es lo que está pasando, quizá, si usted lo acepta,
en la posmodernidad. Es decir, Éxodo lo que dice es, las generaciones se dan dentro de un marco, las generaciones se comportan dentro de un marco más amplio, que es el marco de la sociedad, la cultura y la política. Por eso Éxodo habla de un capataz, de un faraón. Es el tema político que está alrededor. Se observa en campos culturales con alta influencia migratoria, como de una generación a otra hay unos cambios muy notables. Los hispanos en Estados Unidos que llegaron hace 20 años, sus hijos han tenido un cambio no de generación, de cultura. El ambiente social en que se mueven es otro, las presiones que tienen son otras. Entonces no podría uno analizar el tema de las nuevas generaciones solo dentro de mi familia o de mi iglesia, es lo que estoy intentando decir. Hay que tratar de entender qué es lo que está pasando en el mundo. Porque no solamente es que tengamos nuevas generaciones, sino que estamos teniendo un nuevo mundo. El problema es que estamos viviendo en un nuevo mundo. En el texto murieron unos y vinieron otros. La vida es caminante. Por lo tanto, una iglesia que intenta volver a que las generaciones de hoy se comporten como las generaciones de los 80s, no está acompañando, está obstaculizando, porque no deja crecer y no deja que las nuevas generaciones nos permitan crecer a las generaciones más adultas. Cuando nos abrimos para escuchar y entender no solamente lo que le pasa a las muchachas y muchachas, sino lo que le está pasando al mundo. Benedicto XVI con la Iglesia Católica desarrolló toda una estrategia para lograr que el mundo volviera al mundo de atrás. ¿Sabe toda la estrategia del Papa Benedicto? La Europa cristiana ya no era Europa cristiana y le dolió en el corazón que Europa hubiera dejado de ser cristiana. Y todo su intento era en afirmar volver a la Europa cristiana. Fracaso rotundo, pero es el fracaso de nuestras iglesias. Peor que Benedicto. Nosotros estamos intentando imponerle a estas nuevas generaciones los modelos que nosotros teníamos porque decimos nosotros que eran modelos más cristianos, más evangélicos, más santos, que estas nuevas generaciones se están perdiendo, y puede que sí, pero volverlas a los modelos con los cuales nosotros fuimos criados y formados, no sé si sea la estrategia más acertada. Al seguir la lectura de todo ese capítulo, nos vamos a encontrar con lo que teológicamente es más importante. En ese capítulo se descubre, cuando avanzan las generaciones, un nuevo rostro de Dios. Porque después de qué va a hablar Éxodo, del rostro del Dios liberador. Entonces, la narración que está haciendo Éxodo 1 es: estas son las generaciones. Estas generaciones ya pasaron. Estamos en una nueva generación. Y estamos en una nueva generación porque el mundo cambió el faraón. Y en esos cambios estamos por descubrir un nuevo rostro de Dios que las generaciones anteriores no lograron captar. Y que estas nuevas generaciones nos dan la posibilidad de descubrir que Dios sigue joven, sigue ahí y sigue descubriéndose y revelándose en nuevas formas. El reto que tenemos con las nuevas generaciones, algunos retos. Si yo aquí abro el espacio para la conversación, vamos a tener incluso hasta una lista más rica que la que yo traje. ¿Cuáles son los retos que nos ponen las nuevas generaciones? Menciono algunos. Pérdida de interés, estoy hablando de toda América Latina, de acuerdo a 3 investigaciones últimas. La investigación del Instituto Barna, acaba de presentarse
esa investigación y yo voy a dejar con los organizadores de Aviva los lugares donde ustedes pueden descargar esa investigación. ¿Está bien? Segunda investigación hecha por Especialidades 625 de Lucas Ley, donde se ha hecho una investigación con más de 3,000 personas, qué es lo que está pasando, cuáles son esos nuevos comportamientos, qué es lo que necesitamos entender. Esas investigaciones arrojan lo siguiente: pérdida de interés en la religión institucionalizada. Muchos jóvenes, muchos adultos jóvenes muestran una disminución en el interés de la religión organizada. Lo bautista, lo presbiteriano, lo católico, lo metodista, lo anglicano. Por no decir que es un comportamiento global. No hay interés en lo institucionalizado, pero lo mismo está pasando con los partidos políticos. Mi papá decía, pero es que ustedes ya no son como fuimos nosotros. Colombia era más fácil cuando toda era católica y no habían sino 2 partidos. Ahora uno no sabe cuál es la iglesia y no sabe cuál es el partido. Bueno, es que esa es la pérdida de institucionalización a la cual nos estamos refiriendo. Este cambio puede deberse a muchos factores. Uno, la secularización. Estamos en una sociedad cada vez más secular, una sociedad que reclama derechos laicos, una sociedad que se independiza de las grandes instituciones religiosas, los concordatos con la Iglesia Católica, que por cierto ahora los evangélicos somos los que queremos tenerlos con el Estado. Esas formas de institucionalización no son las que representan mejor nuestro momento. Este cambio puede deberse a eso, también al escepticismo hacia las instituciones religiosas. Ustedes saben muy bien lo que ha pasado con la Iglesia Católica en Chile. El mayor escándalo quizá del mundo se produjo aquí, y saben de los escándalos evangélicos también aquí. Diversidad y pluralismo religioso, segundo factor. Las nuevas generaciones suelen ser más diversas en términos de religión, en términos de creencia, en términos de prácticas de espiritualidad. Las iglesias enfrentan el desafío de cómo ser inclusivas frente a esas diversidades. Ahora son diversidades espirituales, y respetuosas con esas formas de vivir la fe que no nos representan a nosotros, a nosotras, pero que los jóvenes están buscando, y tendríamos que preguntarnos qué tan válidas son esas nuevas formas de vivir sus valores, hacer la vida y buscar su destino. Tercero, tolerancia hacia la diversidad de género y orientación sexual. No vamos a abundar en esto, lo mencionamos anoche. Ahora conversaba con la mamá de Moisés y me decía, ¿este es un tema generacional? Sí, este es un tema generacional. Las nuevas generaciones no se están haciendo las preguntas que nos hacemos los que seguimos teniendo los poderes en las iglesias, los que decidimos cómo se hace la manera de ser iglesia. Las nuevas generaciones sencillamente dicen, Dios les bendiga, por aquí vuelvo otro día. Uso de tecnología y la comunicación, sin duda, este creo que es el más evidente. Las iglesias deben adaptarse a las nuevas formas de comunicación, redes sociales, WhatsApp, bueno, todo esto que ya conocemos muy bien, utilizada por las nuevas generaciones. Esto incluye transmisión en línea de servicios religiosos, uso de redes sociales, difusión de mensajes de espiritualidad, TikTok. Más tarde voy a presentar con Daniel Rebolledo el libro que escribimos hace poco, Teología en tiempos de TikTok. ¿Qué hacemos con el TikTok? Compromiso social, este llama mucho la atención. Otro distintivo es preocupación por asuntos éticos, de derechos, preocupaciones por temas de compromiso social. Los estallidos sociales en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua, en Venezuela, muchos de ellos protagonizados por jóvenes, muchos de ellos con exceso de violencia, lo que estaban mostrando era una juventud
que estaba haciendo reclamos bien hechos o mal hechos, esa es otra discusión, pero que eran no sindicalistas de 60 años, eran muchachos y muchachas pidiendo y poniendo en los espacios públicos estos reclamos que mostraban ese rostro de compromiso social y preocupación ético. Igualdad de género, justicia social, sostenibilidad ambiental, lucha contra la discriminación. Yo me voy a atrever a decir aquí también algo que dije en la comunidad teológica el martes pasado. No me lo crean todo, es lo que yo a veces estoy pensando. Me parece que esta es la primera generación que está aprendiendo valores y compromisos del reino por fuera de la iglesia y en contra de la iglesia. Hay jóvenes que aprenden, por ejemplo, los temas de responsabilidad ecológica, ¿dónde? Afuera. Ese es un valor del reino, cuidar la creación de Dios. Lo aprenden afuera. Mamá, no use ese desodorante. Papá, no use bolsa plástica. Papá, no vuelva. ¿Y dónde aprendieron eso? Si en la iglesia no hubo clases y en la casa no nos gustaba. Lo aprendieron afuera y a veces en contra de la iglesia. Porque cuando vienen a la iglesia con esas y otras inquietudes de derechos humanos y de otras más, la iglesia no entiende y dice, bueno, aquí hay problema con la forma como están presentándolo, o eso no es, y viene el conflicto. ¿Qué dicen los estudios e investigaciones? Como les dije, hay tres. El estudio Barna del 2022, que se llamaba Una generación más abierta. El estudio del 2020, que se llamaba Una generación conectada. Esos estudios están en internet y lo que yo les voy a dejar son unos links donde ustedes pueden descargar la presentación que hicimos con los resultados de esas investigaciones. Y la consulta iberoamericana acerca del estado del trabajo con las nuevas generaciones de iglesias evangélicas, hecho en el 2022 con especialidades 625. En Una generación conectada, que fue un estudio que se hizo en 5 países de América Latina, se incluyó a Chile, incluyó a Brasil, a México, a Colombia. Se mostraban algunos de los resultados que ahora les voy a compartir. El estudio Barna dice: 6 de cada 10 pertenecientes a lo que llamamos aquí las nuevas generaciones que crecieron en la iglesia, 6 de cada 10 ya no están. 6 de los que fueron educados en la escuela dominical y lo que decíamos ahora presentados aquí desde bebés, ya no están. Para 3 de cada 10 la iglesia no es importante. Para 4 de cada 10 dice algo importante o poco importante. La motivación general de esas respuestas viene por las siguientes razones, según dicen las investigaciones. ¿Y por qué no te interesa la iglesia aunque te interesa Jesús? ¿Por qué no te interesa la iglesia aunque dice Barna que están leyendo la Biblia? Las razones que dan: la iglesia es una religión organizada con una agenda política que no nos gusta. ¿Cómo hemos perdido convirtiendo a los pastores en candidatos? ¿Cómo hemos perdido confundiendo el púlpito con la plataforma partidista? Segundo, la iglesia es juzgadora y es muy negativa. Solamente ve lo malo, solamente ve lo que... Es lo que dicen las investigaciones. Tercero, la iglesia está compuesta escúchenla, la iglesia está compuesta mayormente por mujeres, pero son los hombres los que mandan y las oprimen. Cuarto, la iglesia es homofóbica. No quiere saber nada de diversidad sexual. La iglesia piensa en forma arrogante y dice que todas las demás religiones están equivocadas. Y en una cultura de diálogo de interespiritualidades, interreligión, en un mundo globalizado, donde los diálogos con el Islam, con el judaísmo, con el budismo,
están a la orden del día, pues les parece que encerrarnos en un círculo tan estrecho donde no queremos dialogar con nadie más, no pertenece a su mundo. La iglesia está llena de fundamentalistas que toman la Biblia y la leen de manera literal, cosa que es cierta. El estudio Barna del 2022, que es el último, hizo 3 preguntas. ¿Qué piensan acerca de Jesús? ¿Qué piensan acerca de la Biblia? ¿Y qué piensan acerca del compromiso social? El estudio se inició en el 2018, continuó en el 2019. Se investigaron jóvenes entre 18 y 35 años. Se entrevistaron en 25 países. En el caso de América Latina se tomó México, Honduras, Colombia, Brasil y se me escapa el otro. Resultados. Barna notó un fuerte declive en la fe de los jóvenes adultos, los de 18 a 22 años, los que se llaman generación Z, principalmente en Estados Unidos, pero también se mostraba en América Latina. Tal caída inició en la adultez temprana. La categoría de los cristianos comprometidos disminuyó a la mitad, quedó reducido a un 17%. Cristianos jóvenes comprometidos, 17%, mientras que más de la mitad de los adultos jóvenes, a un 52%. Este porcentaje dice no conocer a Jesús o no identificarse con el cristianismo. El resumen que yo saqué de esa última encuesta: le dicen sí a Jesús. Con Jesús no hay problema. Jesús es una buena persona, Jesús es un ejemplo, Jesús es extraordinario. Jesús es Jesús. No tienen problema con la Biblia, esa sí me llamó la atención. Dicen las encuestas que la están leyendo. Claro, no la están leyendo en la Biblia de papel, como tradicionalmente se usaba. Ahora hay otras formas, hay diálogos sobre la Biblia en las redes sociales, entran, van, discuten. Varias redes que están muy interesadas en la fe y en deconstruir la fe que recibieron. Entonces dicen sí a Jesús, sí a la Biblia, sí al compromiso social, no a la iglesia. Claro, no se les preguntó por la iglesia, pero yo hice la inducción por la estadística que había, porque cuando se les preguntaba dónde leen la Biblia, los que la leen no dicen estarla leyendo en la iglesia. Claro, para nosotros que el que lee la Biblia es porque está en una iglesia, pero mire, hay un cambio generacional, la están leyendo y no están aquí en la iglesia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La pregunta que yo me hice cuando ya Juan Miguel cumplió 8 años, 9 años, y yo veía que este muchachito me estaba haciendo preguntas que las generaciones anteriores se hacían a los 18. A los 8 me hacía preguntas que yo hice a los 18. ¿Qué hacer? Propongo discernimiento comunitario. Creo que esto que estamos haciendo es un ejercicio de discernimiento, donde yo no vengo para decir lo que hay que hacer. Mira lo de diversidad sexual. ¿Qué hacer? ¿Dónde está la fórmula? Y lo que necesitamos es no encontrar la fórmula, sino los métodos para llegar a la fórmula. Las conversaciones de la pastoral de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, que incluya a las nuevas generaciones para tratar de ubicarnos en nuestro contexto particular. Chile, primera iglesia, segunda iglesia, iglesia tal, y en ese contexto cómo vamos a generar sobre todo pastorales de acompañamiento para todos los sectores, los que están, los que estuvieron y ya no están, los que no están y van a regresar, los que no han estado, no están y no van a estar. Y cómo pudiéramos atender con la actitud del acompañamiento a las juventudes que pasan cerca de nuestra cotidianidad, en las escuelas, decíamos, en los barrios, en los lugares donde nos encontramos también.
Discernimiento comunitario. Eso incluye, ¿qué está pasando? A veces el diagnóstico que hacemos es, se volvieron ateos, ya no quieren nada de Dios, ya no quieren saber nada de la iglesia, esta generación está perdida, con razón piensan así. Bueno, muchas veces hay razón en eso que estamos diciendo, pero documentarnos un poco mejor. Las investigaciones pueden ayudarnos. No dar por sentado lo que sabemos sobre las nuevas generaciones. Segundo, estrategia pastoral integrada. El acompañamiento no solamente debe ser de la pastoral. Aquí debemos generar algunas acciones, diseñar algunas metodologías para que las familias de la iglesia sepan cómo acompañar las nuevas generaciones en su casa. Esa ya no es solamente responsabilidad de la iglesia, porque dice que ya no están llegando todos a la iglesia. Entonces, ¿qué se hace en la casa? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se dialogan los temas de fe? ¿Cómo se conversan? ¿Cómo se responde? Familias activas, escuelas integradas al acompañamiento e iglesias que sepan acompañar toda esa diversidad y todos estos cambios. Tercero, gestión pastoral de cambio que dé prioridad al acompañamiento, más que a la evangelización o más que al discipulado, cosas que siempre debemos mantener, dar prioridad al acompañamiento. Para ese discernimiento espiritual de la iglesia, para ese discernimiento de la comunidad, cómo hacemos, cómo respondemos, cómo acompañamos, yo he preparado para ustedes lo siguiente. Me parece a mí, y voy a hablar allí desde mi experiencia como pastor, como papá de Laura y de Juan Miguel, y como persona que trabaja en una organización donde ahora casi más del 60% está por debajo de los 35 años. Mis sugerencias de esa experiencia y de mi reflexión son las siguientes. Creo que necesitamos en el acompañamiento que podamos brindarle, precisamente eso, más acompañamiento pastoral de la espiritualidad que instrucción religiosa. ¿Me explico allí? Las iglesias nuestras se especializaron en la instrucción religiosa. ¿Qué hay que creer? ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cuántos libros de la Biblia son? ¿Por qué no aceptamos los deuterocanónicos? ¿Por qué los llamamos apócrifos? ¿En qué momento surgió esto? Es una instrucción de las doctrinas de la salvación, del arrepentimiento, de la iglesia, del bautismo. Es instrucción para que aprendan a tener el devocional. En el nuevo acompañamiento en la casa y en la iglesia, en la escuela y donde estemos, pienso que la instrucción religiosa debe tener su porcentaje. Pero lo más importante es el acompañamiento de las espiritualidades. ¿A qué me refiero? Bueno, esa va a ser la presentación siguiente, pero cuando hablamos de espiritualidades, ¿cómo las nuevas generaciones están organizando sus destinos, construyendo sus valores de vida, pensando sociedad, reclamando transparencia, preparándose para construir ese destino con valores, balance, construcción de una sociedad distinta? Mire que allí hay no religión sino espiritualidad. ¿Ven? Hay unas formas de generar valores que no pasan todas por la iglesia. Pienso que el acompañamiento debe ir por instrucción religiosa, pero en su gran parte por acompañamiento de la espiritualidad, la formación de valores y otras más. Más interés en la formación de esos valores humanos que en las doctrinas denominacionales. Las doctrinas tienen un valor, las teologías tienen un valor, tienen su importancia, pero con las nuevas generaciones creo que hay que hacer algunos ajustes en esa prioridad de la pedagogía de la iglesia. Las doctrinas informan, las doctrinas también deben formar y deben transformar. Pero cuando no hay interés en la doctrina, hay que buscar cómo se forma más allá de la doctrina, que era la prioridad de Jesús, que habló muy poquito de doctrina
y habló muchísimo de cómo es que se debe vivir esta vida. ¿Han visto el Sermón de la Montaña? El Sermón de la Montaña tiene que ver es cómo se maneja el dinero, cómo se manejan las relaciones, cómo se discute con el enemigo, cómo se ora por el enemigo, cómo se convive en casa. Lástima para nosotros los teólogos que Jesús no haya dado una cátedra teológica sobre las grandes categorías de la fe de Israel y hubiera compuesto algunos tomos. Ni siquiera nos dejó un libro, ni siquiera un libro nos dejó, porque todo el énfasis de Jesús es el énfasis que nosotros debemos tener hoy en el acompañamiento con nuevas generaciones, la formación de vida, la formación de eso que mencionábamos ahora, valores y demás. Más importancia del lugar de mentoreo de la familia que el que cumple la iglesia como instructora de la fe. Creo que hoy en el acompañamiento a las nuevas generaciones no podemos dejar por fuera el lugar que ocupan las familias en ese acompañamiento. Las abuelas, los tíos, las tías, decíamos también maestros y maestras. Más importancia a la pastoral hacia las nuevas generaciones que a los pastores de jóvenes. A ver, vamos a hacer una aclaración. Los pastores de jóvenes, una bendición, debemos seguir promoviendo en nuestras iglesias pastorales de jóvenes en la iglesia. Ese es el pastor de jóvenes, pero hay que ir más allá porque ya dijimos muchos no están en las iglesias. Entonces lo que necesitamos es fortalecer al pastor de jóvenes, pero desarrollar pastorales hacia las nuevas generaciones que van más allá y que pasan por los espacios que hemos dicho aquí, principalmente familia e iglesia. Más dedicación a la formación del pensamiento crítico que a la apologética confesional. Me explico. La apologética tiene que ver con la defensa de la fe. Creo que la apologética hasta puede tener un lugar hoy, puede seguir teniéndolo, pero me parece que para las nuevas generaciones lo que más hay que ayudarles a la formación de pensamiento crítico a partir de la fe cristiana. Conversaba con un grupo de mamás y papás y concluíamos: esta generación está más lista para leer la Biblia que las generaciones anteriores. Están más expuestas al símbolo, ¿han visto? Están más expuestas a lo metafórico, a lo simbólico, a la literatura simbólica. Son más críticos y son menos ingenuos. Y la Biblia fue escrita para gente así, para gente que sabe leer lo simbólico, para gente que es más crítica frente a su sociedad y para gente que no es inocente. La Biblia fue escrita para gente así, de manera que estamos frente a una oportunidad también de poder pastorear todos esos nuevos perfiles. Más metodologías educativas a partir de la conversación, a partir del diálogo, que clases magistrales en formatos adultocéntricos. Allí tendríamos que pensar también las modalidades educativas de las iglesias, que hemos sido tan dadas al monólogo adultocéntrico, y generar pedagogías que pasen más por el diálogo y la conversación. ¿Cómo lograr eso? Bueno, eso que fuimos con Karina, mi colega que está por aquí, que fuimos a pilotear ayer en la Florida con niños y niñas, tiene que ver con cómo leer la Biblia en forma conversacional, que más que recibir una clase sea una conversación alrededor de textos bíblicos. En fin, la pedagogía no directiva y adultocéntrica, sino participativa y dialogante. Y para quienes tienen bebés van a ver cómo funciona esto en poco. Más modelos de hermenéuticas contextuales que las interpretaciones literales y fundamentalistas, que los jóvenes tienen serios problemas con esas formas de leer las escrituras así. El problema es que hemos heredado formas de interpretar la Biblia muy literales, muy conservadoras, poco dadas a ir más allá de lo que dice el texto. Y en las juventudes hoy necesitamos hermenéuticas que pongan el texto en el contexto de aquella época, pero que dialoguen con el contexto de nuestros días. Más a la teología
que subyace en los modelos eclesiales que a las estrategias pastorales de alcance. Esto funciona tanto para la evangelización como para los demás espacios de enseñanza de la iglesia. ¿Cuál es la teología que nosotros no solamente declaramos en la declaración de fe, valga la redundancia, sino cuál es la teología implícita en nuestras formas de vivir? ¿Por qué no analizamos esas teologías? ¿Por qué nunca nos hemos atrevido a pensar por qué los liderazgos de las iglesias son para varones? ¿Por qué hemos pensado qué? ¿Por qué hemos dicho qué? ¿Cuál es la teología implícita más que la declaración de fe? Nosotros con la declaración de fe teníamos. Los jóvenes quieren ir a la teología que subyace a las prácticas de las iglesias. ¿Y por qué aquí no tienen lugar tales? ¿Y por qué la iglesia no se compromete? Hay una teología que te dice por qué hemos sido formados así, y es la teología que ellos estarían más dispuestos a dialogar. Más escucha atenta para aprender. Más escucha atenta para aprender que discursos conclusivos para enseñar. Ahí vamos terminando, y esta es una para mí contundente. La iglesia ha estado más lista para enseñar que para escuchar a las nuevas generaciones. Necesitamos ahora escucharlas. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? No solamente qué les vamos a enseñar y qué deben creer, el discurso más directivo. No, es qué dicen, qué está pasando, cómo ven esta situación. En la encuesta que hicieron aquí con el pastor Andrés, bueno, ¿en qué debería invertir el dinero la iglesia? Y los jóvenes responden: en las canchas. Pero hay que escucharlos. Claro, hay que escucharlos, y siga preguntando, siga preguntando. La voz de las nuevas generaciones debe tener más preponderancia en nuestras dinámicas pastorales y eclesiales en general. Una lástima que las asambleas de miembros cada vez más estén concentradas en personas adultas. Habría que, en lugar de motivarles a que vengan, tratar de generar modelos de gobernanza más participativos, más allá de las asambleas u otras formas. No sé cómo reinventar eso, pero ahí tenemos un desafío con nuevas generaciones. Comprender el significado de los grandes cambios de la cultura, lo dijimos al inicio. Los cambios que están viviendo las nuevas generaciones están puestos en un contexto de cultura, social y político. Lo que están cambiando no son las nuevas generaciones, lo que está cambiando es nuestro mundo. Un texto para terminar. Lucas 2, 41 al 50. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando él cumplió 12 años, cuando comenzaron los problemas, cuando aparecieron las nuevas generaciones, porque en Lucas hasta ahora han sido las viejas. Aparece Simeón, aparece Ana, aparece Zacarías, aparece Elizabeth, un viejito como Simeón, una viejita como Ana, pero ahora aparece otra generación que es José y María. María debía tener unos 17 años más o menos cuando tuvo a Jesús, 16 dicen. José, dice la tradición, era un poco mayor, pero era de esa generación. Pero llegó el problema, las nuevas generaciones, el niño y ahora con 12 años. Fueron allá como era costumbre para las otras generaciones, porque ya van a ver lo que va a hacer el niño. Al terminar la fiesta se regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos caminaron todo un día pensando que Jesús iba entre los familiares y conocidos. Cuando lo buscaron y no lo encontraron, volvieron a Jerusalén para buscarlo. Vaya viviendo el texto, vaya sintiendo el texto. ¿Quiere ubicarse como papá y mamá o quiere ubicarse como Jesús? Escoja, ¿cómo se siente? Después de 3 días sin WhatsApp, sin celular, sin correo electrónico, lo encontraron en el templo. Estaba perdido en el templo.
Buen título para un sermón: un niño que se pierde en el templo. Sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Le preguntaron también, porque dice que empezó a responder. Cuando sus padres lo vieron, también se quedaron admirados. Su madre le dijo, su madre, porque José no habla. En los evangelios no encontramos una sola palabra del papá. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado, la que habla es la mamá. Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió, ¿por qué me buscan? Si usted se ha puesto en el lugar del papá, ¿cómo se siente? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Si se puso en la posición de José, peor. ¿Y acaso yo no soy el padre? Pero ellos no entendieron lo que quería decir. No entendieron. María hacía algo muy sabio, que cuando ella no entendía, guardaba eso en su corazón. ¿Se acuerdan? A estos muchachos no es fácil entenderlos, a estas muchachas, pero nos ponemos a hablar en lugar de esperar, asimilar lo que están diciendo y guardarlo en el corazón. Ante la pregunta ¿qué hacemos con las nuevas generaciones?, podemos incluir otra pregunta. La hicimos al inicio. ¿Qué hacen las nuevas generaciones con nosotros? O mejor, ¿qué hacemos entre todos y todas? Las nuevas generaciones no son un problema. Podrían ser la mayor bendición para la iglesia de hoy, como lo fue Samuel para el sacerdote Elí. Habla, muchacho. La voz tuya era la que yo necesitaba. Habla, que tu siervo, el sacerdote viejo, escucha. Hay que escuchar la voz, hay que acompañarlos y hay que dejarnos acompañar por ellos. Tenemos mucho que aprender de las nuevas generaciones. Bienvenidas las nuevas generaciones. En esta se encarna lo mejor que nos puede pasar para nosotros como iglesia en su futuro inmediato. Que sean bienvenidas.